¿Ya viste? ¿A ti también te llegó? ¡Sí! Oye, ¿cómo que nos están demandando? Pues no sé, pero a ver, ¿quién nos está y ahora no demandando? es ni el INE ni el PAN. ¿Quién nos está demandando? Pues es un tal Rafael Barajas. ¿El FIS? ¿El FIS? ¿Es el FIS? ¿Así se llama el FIS? Pues sí, claro que lo estoy demandando. ¿Lo demandaste? ¿Por qué? Sí, porque está de moda, porque es lo de hoy. ¿qué? Y para explicar esto le pedí a una persona que viniera a decirnos por qué está de moda el tema de la demanda. Ah, caray, ¿quién es? Pues aquí está. Celia Maya, ¿Cómo les va? consejera de la Buenas Judicatura. noches, ¿cómo están? Qué Buenas gusto estar noches. con ustedes. Buenas noches. Hola, buenas noches. Por favor, adelante. Por favor, tome asiento. Bienvenida, Laverno. Pues nosotros estamos como muy sorprendidos por todo lo que está pasando en la Suprema Corte, como que está muy movido todo, ¿no? Es decir, Vaya Y que ahora hay mucho ruido. interés. Antes pasaban cosas y la gente no se enteraba, no sabía. Ahora todos estamos muy pendientes de lo que pasa en todos lados y lo que está pasando en la Suprema Corte es algo inédito, ¿no? Sí, es algo inédito, algo que no habíamos visto antes. Y bueno, el que la gente ahora se preocupa, pues nos confirma que el presidente de la República tiene esa razón cuando dice que este pueblo ha cambiado y que ha madurado y está politizado. sí, pero hay un fenómeno que yo nunca había visto. Se mete un juicio en contra de un personaje que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero además no solamente se mete el juicio, ese juicio se aprueba rápidamente, se filtra rápidamente, ¿no? Y esto en el contexto de un proceso electoral. Perdón, todas estas cuestiones a mí me obligan a pensar que estamos una vez más ante un juicio político. Y es un caso inédito, yo sí creo que estamos en el contexto de las guerras judiciales en todo el planeta, es un caso inédito de un juicio político en contra de un personaje del Poder Judicial. ¿Qué es lo que está pasando? Pues yo sé lo mismo que usted lo creemos, pero que esta queja pues le da turno el Consejo de la Judicatura, pero quiero informarle a su audiencia y a ustedes que el Consejo de la Judicatura no intervino en esto. El Consejo como cuerpo, como pleno, que somos 7 personas, sino que nos enteramos también que le habían dado entrada a una queja que era contra muchos personajes del Poder Judicial, entre ellos el principal, el que le encabeza la lista, es el exministro Arturo Saldívar. Pero ya lo vimos cuando se había acordado que se le había dado entrada, porque se publica lo que pasa al interior, ¿verdad? ¿Cómo llegó al exterior? Pues el chiste es que llegó. ¿Se filtró? Sí, se filtró. Pero además se filtró sin testar, se filtró con todos los nombres. Eso que para mí tiene una intención mediática. Y claro. Que es uno de los componentes del lawfare, es un juicio mediático político. Es una mediático chicanada. judicial, Bueno, perdón. digamos como lo dice él. Así como se dieron las cosas, pues no queda más que pensar mal, si así se llama esto, pero se piensa y dice, bueno, primero que nada, en el Consejo siempre se hace mucho énfasis. Incluso cuando yo quiero saber algo, cuando llegué y quería que me informaran, decían, no puedes pedir informes porque aquí trabajamos con secrecía, con sigilo, porque los asuntos pues hay que tratarlos con discreción. Bueno, porque claro. Y se filtran a la prensa Sí. con discreción. Sí, Debajo de la mesa. porque además, en el caso, tú dices, bueno, ¿y por qué no se trató con discreción? Sobre todo que se trataba de un personaje conocido y además un personaje que en este momento, en el ámbito que estamos viviendo, en el ambiente político que está viviendo en este momento el país de elecciones, pues además tiene un papel importante porque es representante de la candidata puntera. Entonces, eso yo creo que sí había que considerarlo. Pero le dio entrada la ministra Norma, le dio entrada, está ahí, le dijo al órgano de investigaciones del Consejo, pues que le diera entrada. El asunto en sí mismo yo creo que es muy grave para el Poder Judicial, porque hizo una denuncia narra muchos hechos de varias personas integrantes del Poder Judicial que tú dices, bueno, pues si siempre estamos defendiendo la independencia del Poder Judicial, con lo que yo estoy plenamente de acuerdo, soy juzgadora de más de 40 años, entonces efectivamente sin independencia no podemos hablar de que haya jueces y que se pueda hacer justicia bien. Pero, ¿dónde estaba la independencia de toda esta gente? ¿Dónde quedó?
porque a mí, si me dice alguien, oye, esto lo vamos a resolver así, y yo lo veo y digo, no procede así, pues no se resuelve así. O al menos yo no estoy conforme y hago un voto particular diciendo por qué no quiero votar yo. Entonces, este asunto era delicado en sí mismo. Creo que sí debió de tratarse con un mayor cuidado. Sí, porque, a ver, si yo entiendo, Perdón, usted dice, por tratarse del personaje que era, Y eso también por era afectar, importante para mantenerlo en sigilo. Cuando más bien lo que sucedió es que precisamente por tratarse del personaje que era, en ciertas partes les convenía pues sacarlo Pero a también luz. lo teníamos que ver en sigilo por todos, porque son denuncias. Era una denuncia anónima. Sí. Sí. Era una denuncia anónima. Que sí se aceptan, porque al principio se decían, acepta. ¿cómo aceptar una? No, sí se acepta. La ley lo permite porque es claro que si usted tiene un juicio, pero lo están tratando muy mal, no lo hacen bien, y presenta usted una acusación contra el juez, contra el magistrado, pues usted dice, manera de me va a ir protegerse. mal si se entera que yo, entonces me hace una queja anónima. Y por eso la ley lo contempla y se contempla en muchas partes del mundo que hay este tipo. Entonces se presentó, pero es una queja que inicia, que no tenemos pruebas todavía, que se va a investigar. Entonces está la presunción de inocencia. Exactamente. No podemos descuidar eso, no nada más en cuanto al ministro, sino en cuanto a todas las demás personas que están ahí, aunque no tengan el nivel del señor Porque Saldívar. hacerla pública, queriendo exhibir al ministro en retiro, lo que hicieron fue exhibir a todo el Poder Judicial, ¿no? De alguna Porque aquí hay manera. una cosa que está planteando Celia Maya, que es muy interesante. Es decir, la acusación parece ser la acusación es que el ministro presionó a algunos magistrados para que tomaran ciertas determinaciones y en principio se habían tomado determinaciones indebidas, pero eso no exenta a quien tomó la determinación. Es decir, te pueden presionar para tomar una determinación, pero si tú si al final de cuentas lo que haces es un acto indebido, tu responsabilidad Claro, es es que hayan equívoca. presionado o no. Esto pone en juicio a todo Todo el sistema. Claro que pone en juicio al sistema porque uno se pregunta, bueno, así como se están narrando las cosas, bueno, ¿y que no había nadie que pudiera percatarse? Estamos hablando tanto de la Corte como del Consejo de la Judicatura de Jueces y Magistrados. Nadie más podía verlo. No, nunca se filtró entonces un dato que permitiera que lo que yo me estoy enterando y vamos a ver qué ocurrió. Mire, pasan cosas que va alguien y nos dice, alguno de los consejeros, por ejemplo, el maestro Batis ha puesto en el consejo, en el pleno del consejo, cosas como que dice, viene una persona y dice que la despidieron sin más y lo obligaron a renunciar y yo quiero saber qué pasó con esa persona. Entonces, esa persona va y dice, y el consejero pues no lo tiene por escrito, pero sí pregunta, dame cuentas. Ya administración dijo, no, sí se hicieron las cosas bien, y no hubo queja por escrito en ese caso. Pero yo creo que todo esto que narran que ocurrió, si es que ocurrió, porque es una queja apenas que se va a investigar, bueno, pues uno dice, pues ¿qué está pasando en el Poder Judicial? Sí, claro. Esto de sí es grave para el Poder Judicial porque está exhibiendo una serie de conductas y una serie de sometimientos y de cosas que uno no imagina que puedan darse en el poder donde se decide sobre la constitucionalidad, sobre la legalidad y se determina qué está bien y qué está mal a nivel general en el país. Wow. Hay otra cosa que es, esta queja, bueno, esta denuncia es a varias personas. El más importante, el más visible es el ministro. Pero parece que precisamente por ser ministro no se puede juzgar, ¿no? No, sí, ¿Qué no. pasa ahí? Yo creo que todo se tienen que analizar las conductas y si son constitutivas de un delito, pues ya se verá. ¿Qué tenemos al interior del Poder Judicial? Pues la ley orgánica del Poder Judicial que señala que lo que ocurre cuando cometes una falta y por supuesto está la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos, ¿verdad? Que no porque ya te fuiste, si cometiste una falta y todavía no prescribe, pues te pueden fincar responsabilidad. Nada más que el Consejo de la Judicatura, aunque es el órgano de vigilancia, ¿sí? Y de disciplina, solo conoce de jueces y magistrados, la Corte es aparte. Por eso es que en el caso, el asunto del señor Saldívar, del exministro, está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Serán los ministros los que tendrán que determinar
cómo se hace la investigación y y llegar a la conclusión de si cometió o no alguna falta. Y al Consejo le corresponderá lo de todas las otras personas que se mencionan. Pero además esto abre una caja de Pandora porque el ministro tiene todo el derecho a demandar. De hecho, ya anunció que lo Ya va a hacer. anunció que lo va a hacer. Yo creo que, bueno, a nadie se le puede negar su derecho a la defensa, esa la tenemos todos. Y además en el caso yo he escuchado lo que el ministro ha venido declarando, y en eso yo sí creo que tiene razón, es que pues se le está violentando su presunción de inocencia, Sí. ¿no? Su principio de presunción de inocencia, porque por ser conocido, pues ahora sí, llegó a los medios y era obvio que se tenía que difundir, ¿no? Oigan, ¿qué creen? Tenemos que ir a un corte comercial, no si ver al trovador transgénero cantar. Sí te gusta, ¿verdad? Sí me gusta, les va a gustar, no se vayan, ahorita regresamos. Que de donde, amiga, vengo, de una casita que tengo por allá por lo ilegal, de una casita rojita, de la Xóchitl chistosita, candidata electoral. Tiene mi casa 10 baños. No tenía 60 años cuando la pude mercar. No pagué con mi salario el cartel inmobiliario. Sí me tuvo que ayudar. Esta casa yo la obtuve a un precio que nunca sube, sin permisos a tratar. Yo le juro que no miento, le hago todo un juramento que hasta el dedo hago sangrar. La compré desde hace ratos, con dineros de contratos que no supe declarar. Con contratos millonarios no alcanzó con mis salarios. Yo tuve que completar. Tienes más de 60 y no tienes buena cuenta, casa en mi vida de rey. Es porque no sabes nada, es porque eres muy tarada, es porque eres medio güey. Pues con todo y que es bonita, es muy linda mi casita, al verla me siento mal. Me hace falta y una cosa victoriosa, el sillón presidencial. ¿Qué onda? ¡Chido! ¡Con todo! Seguimos aquí en Chamuco TV y estamos platicando con la consejera de la Judicatura, Celia Maya, sobre esto que está pasando en el Poder Judicial, estas demandas. Todo esto que nos platicaba a mí me recordó la película Casablanca, cuando le ordenan al prefecto que cierre el bar del protagonista, ¿no? Y el pretexto es que porque descubrieron que ahí se hacen juegos clandestinos, ¿no? Se hacen apuestas. Entonces
aquí se cierra porque sabemos que hay apuestas. Y en ese momento llegan y le dan Su a él ganancia, su sí, ganancia lo de las recuerdo. apuestas. Sí. ¿No? Es un poco como eso. Pues sí, está pasando algo así como eso en el poder, en el poder judicial y como no sé, porque no puedo creer que el poder judicial hubiera decidido que esto saliera. A lo mejor no se midió, quiero pensar, pero Más bien no lo pensaron ellos. Fue un descuido. O no midieron políticamente. Pues yo como no me avisaron, pues no sé. Pero yo creo que no se midió porque yo veo que esto en lugar de ayudar al Poder Judicial, daña la imagen del Poder Judicial, Sí, claro. que de por sí tenemos que aceptar que la sociedad no lo ve como una institución así que sea confiable, transparente, siempre se está quejando de la falta de justicia. Siendo que es la institución que debe de impartir la justicia. Claro, es la que da el equilibrio entre los poderes y no se está dando esa respuesta a la sociedad. Sí, pero no solo, es decir, aquí lo que estamos viendo es una cosa muy delicada, porque no solamente no está cumpliendo con esta función, ¿sí? No solamente no tiene buena imagen, y esto plantea un problema muy serio en un poder cuya legitimidad debería estar basada en su autoridad moral, ¿no? Sino que también lo que estamos viendo es cómo de repente se concentra poder en algunos sectores, ¿no? Y hay litigios incluso entre el legislativo y el judicial, en los que de repente el legislativo dice, oye, me están brincando, es decir, este poder debería ser un equilibrio y simplemente me está borrando del mapa. Sí, pasan cosas como esas, con las cuestiones de acciones de inconstitucionalidad, pero bueno, yo creo que eso sí sería un tema muy trascendente de otro momento. Pero lo de la concentración de poder sí creo que eso se esté dando y que es perjudicial, porque, bueno, ustedes habrán escuchado que tenemos un problema, los de la Comisión de Adscripciones en el Poder Judicial. A mí me nombran el 28 de febrero que voy a la Comisión de Adscripciones, me dan una hojita a la hora que empieza el pleno, sesionamos en pleno cuando sesionamos los 7 consejeros y las comisiones las integramos 3 consejeros, pero esas son cuando funcionamos en comisiones. Funciona el consejo en comisiones y en pleno. Ese día hay pleno, el día 28, me dan mi hojita y yo quedo en las otras que ya estaba en disciplina, en vigilancia y ya no estoy en nuevos órganos y me mandan a adscripción. E incluso me ponen como presidenta. Resulta que estoy muy contenta en vigilancia y dije, pero ¿por qué me mandan adscripciones y de presidenta? Que yo no quiero ser presidenta. En fin, estaba el maestro Batis, lo habían pasado a la presidencia de vigilancia y dijo la ministra, pues si se la cambia el señor Batis y quedan ahí, recuerdo, ya le pregunté, aceptó y ya quedamos así. Se nombran así las comisiones, ya quedan determinadas. Perdón, un paréntesis. ¿Adscripciones qué es lo que ve? Adscripciones es la que le propone, de acuerdo con la Constitución, la Comisión de Adscripciones le propone al Pleno a quienes se va a nombrar de jueces. ¿Y a dónde van? Sí, las adscripciones, a dónde van, los nombramientos, los cambios de adscripción. Sí, pues es una comisión estratégica. Es una comisión que tiene esa función. Entonces, bueno, y que si ustedes lo refieren a lo que está ahorita en el punto, pues parece que se centra en este poder que da el poder adscribir o readscribir o quitar. Entonces, bueno, todas las comisiones son importantes, pero esta tiene esa importancia. Ese día del pleno, al finalizar la ministra presidenta, dice, les aviso que ya adscripciones solo va a conocer de nombramientos de secretarios y que el Pleno va a ser el que va a resolver todo lo de adscripciones. Pero entonces los nombran como presidente de adscripciones, pero le quitan todas las facultades a las adscripciones. Sí, o sea, mira, qué habilidad, qué barbaridad. Las quita. Y bueno, como dijo que iba a recobrar una función constitucional, pues como además lo platicó, no fue un punto, quiero aclarar que nunca fue un punto de la... Lo dijo así, y ya se acabó el pleno. Y una pregunta, ¿y en manos de quién quedaba entonces la decisión de las adscripciones? ¿De ella misma? Bueno, si está en el pleno, se supone que participamos los 7, que es lo que ella discute, pero aquí lo vamos a ver, nada más que vean. Si propone la comisión, pues los que estamos ahí decidimos
decidimos con las normas que se tienen, que primero se debe de ver a los que están esperando una plaza, los que están pidiendo un cambio desde hace tiempo. Si ahorita aquí en la Ciudad de México están pidiendo cambio y pues hay que atenderlos, y las nuevas plazas se asignan a otros. De esa manera ya no lo van a tener, ya no va a tener una comisión que filtre, sino que van a llegar como presidenta ella en el Pleno, pues va a proponer. Ok, entonces se concentra. Sí, claro, es lo que yo he estado señalando, que la ministra lo único que quiere es concentrar poder, aunque ella diga que no, porque está arrollando a la comisión de adscripciones en la que estamos el maestro Batis y yo. Y yo quiero recalcarle a la audiencia que lo que pasa es que el Consejo está formado por 3 consejeros que nombra la Corte, que son magistrados y pasan a ser consejeros por nombramiento de la Corte. Y otros 3, 2 que nombra el Senado y otro que nombra el presidente de la República. Esto siempre más la presidenta de la Corte, que a la vez por ser presidenta de la Corte es del Consejo. Esta combinación, desde que se hizo en la ley, fue para que hubiera una manera de pesar diferente de los que llegan de fuera y que no pasara eso, que todos quedara dentro del Poder Judicial. Entonces, bueno, así dijo la presidenta, y yo decidí ir a ver qué pasaba, a leer bien todo lo que había de adscripciones, y me di cuenta pues que no, la presidenta no podía señalar que iba a recuperarlo, porque la Constitución, la única facultad que le da al Pleno es de resolver lo que le presente la comisión de adscripciones. Claro. Entonces, sí resuelve el Pleno en general. Las adscripciones le dicen, nosotros te proponemos que Juanito Pérez vaya a esta, y ya el Pleno ve si tenemos razón o no. Pero bueno, pero entonces, la comisión. Pero la comisión es la que, como en vigilancia, la comisión manda lo de vigilancia y le da al Pleno conocimiento de lo que tiene que saber el Pleno, y se acabó. Y disciplina también. Hay cosas que se resuelven en disciplina y otras que pasan al Pleno. Entonces dije yo, bueno, pues si va a ser así, entonces quítenle a todas las facultades, a todas las comisiones, y todo lo resolvemos aquí en Pleno, pero dicen que no, que nada más a la de adscripciones. Entonces, bueno, así pasó, y desde ese entonces estamos en la cuestión, porque después resultó que en el Pleno que siguió del 28, que fue el del 6 de marzo, del 28 de febrero, que fue el del 6 de marzo, pues yo puse en la mesa esto que les estoy platicando, y me entero que había habido un acuerdo. Pusieron un punto general en un punto general de esos que se tratan, que se meten a la mera hora, ¿verdad? Pero que además no se metió ni se anunció, que habíamos cambiado los artículos 37 y 38 del Consejo, que lo habíamos aprobado por unanimidad. Y pues eso no. Pero eso es gravísimo. Claro que es muy grave. O sea, se lo sacaron de la manga y lo metieron ahí arbitrariamente. Pero el problema, dicen que hubo una votación que no existió. Pues que lo votamos 7. Y cuando yo dije, es que eso nunca se votó, como que no, dijo la ministra, si yo lo dije nadie dijo nada. Perdón, pero eso es una lógica como de primaria, ¿no? Una pregunta. Lo que usted nos está, otorga. Pues sí, claro. Sí, pero lo que nos está usted escribiendo es básicamente toda una cultura judicial, sí, toda una... Usos y costumbres. Todos son una serie de usos y costumbres casi tribales que recuerdan mucho a los salones de la escuela primaria, ¿sí? Pero, y la pregunta que hay que hacer después de todo esto, oiga, ¿y si será necesaria una reforma al Poder Judicial? Todo esto. Claro que sí, mire, yo creo que esto que está ocurriendo es una muestra de que se necesita, y una muestra de que se necesita una sacudida, porque mire, ya nomás le digo rápido, el del día 13... ¿Qué pasa? Que dice la ministra que vamos a someter a votación, a ratificación el punto que estamos impugnando el maestro Batis y yo. Y que entonces a ver si lo ratifican. Porque lo votamos, porque dice que se explicó y todo lo que dicen, y todos votan porque sí, pues les digo, pero es que eso no pasó. Pues sí pasó, la ministra nos dijo y no dijimos nada, pues lo aceptamos. Entonces, a mí eso no lo puedo entender con toda honestidad. Yo sé que a mis compañeros no les gusta que yo ponga esto en la mesa, pero es así. Y ellos tienen que darse cuenta que un órgano de la envergadura, de la importancia del Consejo de la Judicatura Federal, no puede tener ese tipo de comportamientos en ninguno de sus miembros.
Incluso la última vez que ya se votó de nueva cuenta, ya nos acabamos. Ya estamos aquí de vuelta en el Plus de YouTube del Chamuco TV y estamos platicando con la consejera Celia Maya de la Judicatura Federal y la interrumpimos, nos estamos hablando de la necesidad de sacudir a este sistema de la reforma. Entonces ya hicieron una propuesta de que, como reconociendo que no se había hecho bien, presentaron una propuesta de reforma a los artículos 37 y 38 del Acuerdo General del Consejo, que es el que dice las facultades, es en el que se establecen las facultades de la Comisión de Adscripción. Entonces, yo les dije ese día, y precisamente decía, miren, mientras el Consejo se ocupe de reformas como estas, que no son ni reformas porque ni se ven, o le querer arrollar nada más una reforma para arrollar a una comisión, pues con esto no vamos a dar una buena respuesta, ni la respuesta que está esperando la sociedad. Si no hay aquí en el Consejo un grupo de consejeros que queramos realmente hacer una verdadera reforma, pues la reforma va a venir de fuera como ya la tenemos ahí y hasta se nos puede imponer con el vaso. Les dije yo, ¿por qué? Pues porque no ha habido una respuesta de nosotros. Pues así quedó en el acta lo que yo dije, nada más. Pero mientras más resistencia haya por parte de la Suprema Corte. Pero con esto les quiero decir que tienen razón y que yo lo veo que es razonable, que es cierto que la reforma tiene que venir. Y yo creo que la que está propuesta por el presidente es una oportunidad. No necesariamente tiene que pasar todo, es una propuesta. Pero ya se vio la necesidad de que el Poder Judicial cambie, ahora sí que sufra una sacudida y tenga una renovación. Una evolución en cualquier sentido. Y esta oportunidad de mandar una iniciativa de ley que además el presidente en la exposición de motivos, la iniciativa dice ahí que va a ser plural. ¿Qué significa esto? Pues que se escucharán las voces. Bueno, pues ya llegaremos los interesados a dar nuestro punto sobre lo que se propone y habrá otras propuestas. Saldrá este proyecto, otro nuevo, pero lo importante es que se discuta y ya frente a la gente, frente al pueblo, pues también haya oportunidad de que organizaciones y hasta ciudadanos que sientan que tienen algo que proponer, pues acudan al Congreso a hacer, porque yo creo que tendrá que haber un parlamento abierto. Va a ser la reforma de un poder del Estado. Sí. Uno de los puntos más polémicos es la elección de los ministros. ¿Usted está de acuerdo con esto o cuál es su opinión? Bueno, yo en que jueces y magistrados sean electos por la vía de la elección, por el voto popular, yo no estoy de acuerdo, pero si se discute y se decide que es la mejor, pues la acatamos y vamos con esto, porque lo importante es que haya un cambio y la discusión. También podrá buscarse, o a lo mejor queda la de ministros y consejeros porque son menos personal. Lo que pasa es que jueces y magistrados es un mundo, por eso también se antoja difícil. Pero ministros y consejeros. Pudiera ser. Puede ser que quede solo ministros. Ahora sí hay algo que me han preguntado en los foros donde platicamos de la reforma. La gente dice, ¿y es garantía? No, pues claro que no es garantía que vayamos a tener a los mejores necesariamente porque van de elección popular, ¿no? Pero por eso vamos a discutirlo y vamos viendo. También ahorita vean lo que está pasando. Este poder ya necesita una renovación y creo que eso es evidente. Y yo, pues más bien creo que ojalá los de adentro nos preocupemos, ya que lo conocemos de adentro, de decir en dónde puede modificarse y qué se puede hacer bien. Porque yo creo que esto que nos está ocurriendo a la Comisión de Adscripción es que hasta ahorita, a pesar de que ya el 3 de abril se votó, si se votaba lo de la reforma al artículo 37 y 38, y no lograron la votación calificada. Para reformar una norma necesitan 5 votos, y la votación quedó 4-3. Es decir, los que defendíamos de que no se hiciera lo de adscripciones fuimos 3, pero con eso es suficiente para que no pase y quede vigente la ley que está, como está. Entonces tenemos que seguir trabajando como venía trabajando antes del 28 de febrero y seguir con esto. Pero a la fecha no tenemos que
como hay una secretaría ejecutiva que la nombra la presidenta, todas las secretarias ejecutivas de las comisiones, las secretarias ejecutivas las nombra la presidenta, pues entonces le dan cuenta a la presidenta y no nos han pasado trabajo. Pero a todo esto se nos está yendo un tema que es importante. Quien preside el Consejo de la Judicatura es la misma presidenta de la Suprema Corte y entonces ella preside y se vigila. Eso está Eso está? sí hay un Esa es una de problema, las ¿no? cosas que Es también decir, habría que a ver, cambiar, ¿no? hablando de equilibrio de poderes, es decir, eso no sería necesario, ese equilibrio de poderes adentro de... Claro, sí necesita, desde siempre se pensó que no debía de ser la misma persona el presidente de la Corte, y eso ya está muy como en varios foros discutido, y yo creo que sí hay mucho consenso de que no es posible que siga siendo eso. En varios foros es un está discutido, cambio que se tiene que hacer. en varios foros está discutido, pero en la práctica está funcionando así. Está así. Pues sí, eso es un problema. implica pues que no se separó realmente la Corte de la parte administrativa, porque tiene su brazo que es el presidente, la Corte nombra Juez y 3 parte. consejeros y con la presidenta tiene 4. Claro. Entonces, yo creo que sí la vigilancia del Poder Judicial pues tiene que quedar desprendida de la Corte, que desde la reforma del 94 se pensó que se tenía que dedicar exclusivamente a lo jurisdiccional y no estar viendo de adscripciones ni por abajo del agua ni por ningún lado. Hágase la separación de poderes en los órganos de mi compadre. así más o menos. Sí, pero yo ¿Eso creo lo tiene que sí. resolver el Poder Judicial desde dentro? ¿O cómo, Bueno, cómo es el procedimiento? No, yo digo que se presentara una propuesta de reforma desde el Poder Judicial, pero la reforma pues tiene que darse en la Constitución, Por lo que es tanto la que es- prevé, por tanto pasa por el Congreso. Claro, Entonces, legislativo. por eso la iniciativa del presidente está en el Congreso, y si el Poder Judicial hiciera una reforma o Tendría que modifica presentar al esa, pues se podría mandar y que al Congreso para que se discuta. se discuta y se exactamente. viera. Entonces, pero yo creo que esto que está ocurriendo en este momento, a lo mejor mis compañeros consejeros y la propia ministra no lo ve, pero es una prueba del cambio que está requiriendo el Claro. Poder Judicial, Claro. y de que la concentración de poder pues no se puede permitir. Yo les dije es que la única que gana con que se venga al Pleno pues es la presidenta, porque tiene un voto corporativo importante a su favor. Es decir, los que están ahí ni siquiera piensan de una manera diferente. Eso de que me contesten que no dijimos nada de un comentario que hizo la presidenta y que pasó un hecho que nunca ocurrió, yo nunca hubiera pensado que eso se diera en el Poder Judicial. Y eso a mí me parece que por mi parte yo no puedo permitirlo. Ahora, si hubiera una instancia judicial donde yo hubiera podido ir a demandar a la ministra y a mis compañeros, pues yo hubiera agotado esto, pero no hay instancia. Sí. Entonces, no queda más que transparentar lo que está ocurriendo, ¿verdad? Para que así nos podamos ver como en un espejo y ver si nos corregimos, porque yo sí espero que haya corrección. Ya de momento ya perdieron, pero sí sería el colmo que insistieran en su acuerdo del 28 que nunca pasó. Sí, de una no votación pueden que no basarse hubo. en un hecho que no hubo, que no ocurrió. Sí, aquí hay una cosa que es muy de fondo, creo yo. A ver. Es decir, ahorita lo que estamos viviendo en toda América Latina es que pues, Washington sigue presionando a los diversos países, pero ya no lo hace mediante golpes militares, sino mediante golpes mediáticos y jurídicos. Entonces, Judiciales. mediáticos y Sí, judiciales, sí. mediante el lawfare. Y, por ejemplo, esto que acaba de pasar de que se mete el documento contra el juez Arturo Saldívar y se filtra a la prensa es precisamente eso, es la definición de lo que es un golpe jurídico mediático. Pero aquí lo que está en juego es que si se modifica este aparato jurídico, le estás quitando al régimen establecido una maquinaria que es con la que está operando. Y eso es lo que es delicado para este sector. Por eso brincaron. Sí, Sí, claro, y por eso Washington... perdón. sí, pero yo creo que ahí tendríamos que entender, que es lo que no se ha entendido, que cuando gana una fuerza política
que si veníamos de un neoliberalismo y gana una fuerza que gana porque le está proponiendo al pueblo una reforma social, un cambio donde se va a enfocar a los que menos tienen y se va a ver la manera de que se pueda salir adelante y de emparejar más el piso. Es que no se ve, pareciera que nada más es cosa del Ejecutivo, pero cuando el pueblo manda que ese es el rumbo, pues tendrían que ser los tres poderes los que se pusieran las pilas de cuál es el rumbo, cada uno haciendo lo que corresponde. A lo mejor en el legislativo se va a discutir porque va a haber gente con una ideología diferente que hará ver y que a lo mejor modera los puntos que se sometan y no saldrán como son, sino con una moderación atendiendo a las minorías, que en ese caso ya serían minoría, ¿verdad? Y ya como siempre antes se peleó cuando la izquierda era minoría, pues tómame si quiere en cuenta algunos puntos, ¿no? Tómame en cuenta que necesitamos que le des una pensión a los pobres, que hagas esto, bueno, pero el Poder Judicial también tiene que enfocarse que ya no estamos en el neoliberalismo, sino que estamos en un proyecto, digamos, de justicia social. Y que entonces tu enfoque tendría que ser de esa manera, que vamos caminando. ¿Se ha resistido a esto? Y yo creo que se resiste porque vemos la ley, pero la ley con el enfoque de la jurisprudencia que creamos en el tiempo en que estaba el neoliberalismo. Entonces yo creo que se puede cambiar nada más con que tengas una visión diferente. ¿Cómo voy a ver lo que dice la norma con esta visión que ahora tengo? Claro, entonces eso es lo que yo creo que es lo que pasó, que tenemos que entender que cambia cuando el pueblo ordena, pero no puede cambiar un solo poder de visión. Porque todos somos los del Estado. Sí, pero es que aquí hay un problema que es histórico, que en principio la separación de poderes también se hizo, entre otras cosas, para controlar eso, para que el pueblo no avasalle a los demás poderes y a grupos de interés. Era un poder precisamente que buscaba defender los derechos de las minorías económicas. Y es lo que sigue pasando. Pues sí, porque además la separación de poderes suena muy bonito, pero estaba en el papel nada más, ¿no? Porque históricamente el Poder Judicial se sometió al Poder Ejecutivo durante muchos años. En tiempos de Porfirio Díaz fue clarísimo. Pues sí. No, y bueno. Y en el siglo XX también. No tan lejanos, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí, por eso es que yo digo que la visión constitucional es la que debe mandar. Y la visión constitucional desde el 17 es de justicia social. Así es. Y si nos vemos en eso y lo vemos así, pero tenemos que hacer como una gran política de que la gente todo lo entendamos y que los poderes lo entiendan, porque si no lo entienden, pues por eso viene el pleito, pues es que viene el Ejecutivo con un proyecto social y pareciera que es enemigo de los otros dos poderes, que en lugar de apoyar con las leyes, con la reglamentación necesaria para que esto camine y los juicios con un enfoque de que se vaya mejorando la justicia social, pues no, así no podemos caminar bien. Porque la otra cosa es, ¿y de dónde viene el poder de la Corte? Porque por el Ejecutivo votaron 30 y tantos millones de personas. ¿Quién votó por Norma Piña? Bueno, la nombran los senadores. Acuérdense que ¿Ah, la sí? propuesta es del presidente. Entremos, Bueno. por cierto, la propuesta de los ministros es del presidente, que tiene que mandar una terna y la determina y la vota el Senado de la República como representante de todos los estados de la República. Ahí están los senadores que representan a los estados. Entonces, pues desde ahí también, por eso luego, desde ahí el presidente es el que manda. Fue una propuesta de Enrique Peña Nieto, la de Norma Piña. Ella viene de así, ella no viene de este gobierno, sí. Entonces, pero yo creo que aquí lo importante es que el Poder Judicial pues vea que no tiene la respetabilidad frente al pueblo como institución y entender que necesitamos un cambio. Y ojalá lo pudiéramos trazar desde adentro, aprovechando la experiencia de todos los que están ahí, con buena disposición, con buena fe de quien quiere un mejor país, ¿no?
Otro tema que ha sido... Bueno, a veces hay que... No, muy bien, está muy bien. Otro tema que ha sido muy polémico estos días fue lo de la presunción de inocencia, ¿no? Hay toda esta discusión que se dio recientemente. ¿Y cuál es su opinión sobre este tema? Porque no es algo tan sencillo. No, claro que no es sencillo. Bueno, la presunción de inocencia se requiere sí en cualquier régimen, porque pues eso de que te metan a la cárcel nomás porque como que me parece que tú puedes ser el delincuente, pues no. Entonces, por eso se hizo tanta fiesta cuando vino el nuevo sistema que decía que nos anunciaron así, como que ahora vas a poder llevar tu proceso en libertad, ¿verdad? Así lo recuerdan, era así, lo vas a poder llevar en libertad, y entonces, pues ya tú, si no eres culpable, pues vas a poderte defender bien, y esto va a regir con una visión garantista que es buena. Pero por otra parte vemos que nos dicen, bueno, nada más que si lo vemos así y no existe la prisión preventiva oficiosa, pues se van a quedar en este mundo en que estamos viviendo hoy, de mafias, de grandes riesgos, de mafias internacionales que tienen un dominio enorme, pues ¿qué vamos a hacer? Entonces está lo de la prisión oficiosa. También, si lo vemos objetivamente, pues tampoco puede ser así, porque también cometes un delito, te dicen, oye, es que como que sospechamos que tú fuiste el que mató a esa persona, porque pasaste por ahí y al ratito ya estaba muerto, y tú eres inocente, ¿verdad? Y que te digan, pero nomás porque tú pasaste por ahí, te vas a la cárcel, diga, que seas inocente o no, y te vas a quedar preso. Eso en lo que averiguamos, ¿no? Y te tardan años en averiguarte. Bueno, pues tampoco está. Eso no era lo que queríamos. Entonces está la prisión oficiosa justificada, la que se justifica. Esa es la que dices, bueno, mira, que yo creo que es la que debe prevalecer, porque no lo podemos dejar salir, porque mira, si hay todos estos elementos que nos permiten ver que es un riesgo para la sociedad. Yo creo que tenemos que irnos más por ese rumbo, porque tampoco tenemos que tener un sistema jurídico que diga que todos a la cárcel y que van a llevar su proceso y que si son culpables ya los veremos si son inocentes o no. Pero por otra parte, tampoco podemos dejar a ir a los grandes delincuentes, ¿verdad? A que queden en libertad cuando sí hay elementos como para tenerlos detenidos. Entonces, lo único que tenemos que hacer, tienen que hacer las autoridades correspondientes, es aportar las pruebas y los juzgadores analizar bien pensando en el beneficio de la sociedad, que es lo que corresponde, y esa persona es un riesgo, pues te quedas en la cárcel. Contigo nada más están como sospechando, bueno, ahora que tengan pruebas decidimos, pero mientras no tengan pruebas, tú puedes estar en libertad. Está sujeto a proceso, pero pues vamos a estar investigando. Si tenemos unos datos que nos permitan acusarte, pues pedimos tu detención. Yo creo que tenemos que buscarle por ahí. Pero claro que es un tema muy importante que no puede ser nada más de un plumazo decir que desaparecemos la oficiosa, igual que en este momento con esta queja no se pensó la repercusión que iba a tener por el tiempo en que se vive. Exacto. También los legisladores están obligados a ver cuál va a ser la repercusión de su decisión, porque siempre tenemos que pensar en las consecuencias que va a tener lo que vamos a decir. Y con el nivel de corrupción en el Poder Judicial también no está fácil. Porque parece una señal de calentar ahora sí que calentar el país, o sea, sería todo eso desestabilizar. Es que cuando tienes que ver, no puedes decir ese tema es espinoso y no lo veo, al contrario, tienes que analizarlo y verlo y con eso tomarlo en cuenta para tus decisiones, porque hay que señalar que los poderes y ya de la federación pues tienen una función en lo que les corresponde muy importante, porque va a afectar toda la población de este país. Así es. Entonces no se pueden tomar opiniones a la ligera, hay que pensarlas, hay que oír a los tribunos, hay que oír su punto, pero serenarse y decir, bueno, en nuestra realidad, de las ideas que escuchamos, cuáles son las que nos convienen, ¿no? Y los jueces tienen que pensar, bueno,
pues tengo estas pruebas, pero esta persona sí está probado que ha hecho esto, no se puede ir así como que es un ciudadano que nunca ha hecho nada, pero ahora está sospechoso, pero no tengo pruebas contundentes. Bueno, ese sí que sigue en libertad, pero no puede seguir en libertad. Yo me sentí raro. Te puse de ejemplo, perdón. Consejera, una pregunta un poquito fuera de tema, pero creo que es importante. Todo parece indicar que el próximo presidente será Maínez. Todo parece indicar eso, ¿no? Es muy probable. Claro. Pero si no, Su canción. la próxima presidenta va a ser mujer. ¿Qué opina de eso? No, pues la verdad que a mí me parece muy bien. Además, para México sería la primera mujer que estaría en la presidencia de la República. Para En Norteamérica. este momento ha habido ya muchas mujeres en muchos cargos públicos. También tenemos que reconocer que el que hayan ido llegando mujeres no ha sido fácil para el cambio, no se ha podido dar el cambio de cultura que necesitamos. Entonces, qué bueno que ahora llegue una mujer. Y en el caso, pues, y la candidata del que va puntera, pues es una persona que ya se ha desempeñado como política, es una científica, es una mujer con preparación y bueno, pues yo creo que eso nos permite ver que pudiéramos tener esperanza de que esto cambiara. Maravilloso. Pues de que va a cambiar, va a cambiar. No, pero ya que cambiáramos más rápido, sobre todo para la situación de las mujeres, porque sí es muy triste aceptar, bueno, el número de feminicidios que hay, la violencia contra las mujeres, que en algún momento hasta llegamos a pensar que ya no se veía. Yo que estaba en los juicios civiles en mi ciudad, que es Querétaro, y en mi pueblo, hubo un momento en que parecía que las familias trabajaban mejor y dije yo, ya no tenemos divorcios por violencia. Pero pasó, solo fue un poquitito de tiempo y se vino un boom de violencia contra las mujeres. Entonces quiere decir que nos falta que ¿En qué año más o menos fue eso que pareció? Bueno, yo creo que por el año 2000 más o menos. Me acuerdo que hasta me encontré un periodista que me hizo una entrevista banquetera y me preguntó acerca de eso. Y pues yo le dije, es que lo que veo de las cuestiones de familia, yo veo que ya no se da esa violencia que había antes. Ahora están cumpliendo mejor con las pensiones. Entonces, pero duró muy poquito. Duró muy poquito. Fue un espejismo. Sí, fue un espejismo, duró así como que parecía y no fue. No, al poco tiempo, pues nada, otra vez, que no te doy. La primera, que es una gran violencia en la familia, la económica. Sí, claro. Dejar a una mujer con los hijos sin darles el gasto es terrible. Claro. Entonces, Y lamentablemente muy común. Sí. Muy común. Entonces, todos esos asuntos pues, son muy importantes y yo creo que puede llegar. Además, también tenemos de oposición otra mujer, pero ya quedó claro yo por dónde voy. Muy bien. Pues, consejera, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Es un honor tenerla y aprender de todo esto, porque es un merequetengue que luego no entendemos los que estamos a ras de Está suelo. padre entenderle. Es que sí, es Porque increíble. sí se puede entender. Son muchos niveles, son muchas cosas. Entonces, muchas gracias, en verdad. Gracias. No sea la última vez. Señoras y señores, otro programón para compartir, coleccionar, comentar. Ya lo sabe, cuídese mucho y nos vemos a la próxima. Tenemos todavía circulando la revista del mes. Cuídese mucho, ya lo sabe. Bye. Nos vemos. Bye. Chao, chao, chao.